Raimundo Cruz, entrevista a... Doctor, qué gusto me da poder platicar con usted y creo que le va a dar más gusto a nuestro auditorio, 54 ciudades del país enlazadas en este momento. Doctor Arturo, y más esta entrevista la vamos a poder ver más tarde noche, mañana, en el país y en el mundo entero, en el portal www.enterados.com.mx. Doctor Arturo, le saludo y le pregunto, ¿tenemos que gritar de susto por lo que viene en México en este año y en el próximo 2017? Muy buenas tardes. Raimundo, buenas tardes. Mira, no hay que gritar de susto, ¿no? La cuestión es de que mi posición es de no quedarse con las manos cruzadas, los brazos cruzados, sino hay que demandar al gobierno y al Congreso que no sigan con esta política económica que nos ha llevado a esta situación. Porque si el entorno internacional lo está golpeando tanto y nos va a golpear más, es justo porque las políticas económicas que han venido predominando han desatendido el sector real, es decir, han desatendido el desarrollo agrícola, industrial, que es lo que configura las bases reales y la sostenibilidad de una economía. El gobierno ha venido priorizando que los equilibrios macroeconómicos referidos a las finanzas públicas y al sector externo, pero estos equilibrios se daban cuando actuaba en forma positiva el precio del petróleo y las exportaciones y la entrada de capitales, pero ahora esas variables están actuando en forma negativa. Entonces tenemos déficit en las finanzas públicas, tenemos déficit en el sector externo, menor entrada de capitales y el capital se está saliendo y de ahí las presiones negativas sobre el tipo de cambio. El Banco de México trata de contener esta devaluación inyectando dólares todos los días con las subastas de entre 200 y 400 millones de dólares y las reservas internacionales se están agotando. Y cuando estas reservas se agoten, vamos a una crisis de mayores proporciones. Entonces, de nuevo, las autoridades no tienen memoria histórica de qué es lo que ha acontecido en nuestro país en años pasados. Hay que recordar que en el periodo de López Portillo, en el 82, trató de defender el peso como perro, se endeudó 20 mil millones de dólares para satisfacer la demanda especulativa de salida de capitales y el capital se fue y caímos en una crisis de proporciones en los 80s. Lo mismo aconteció en el 94, también el capital se fue y caímos en la crisis del 95. Ahora, doctor, algo bien importante, dice el gobierno federal que va a hacer un reajuste, que van a despedir a 15,000 empleados, que va a ser un ajuste al gasto público. Lo que se avecina es una bola de nieve de dimensiones catastróficas, porque el gobierno federal nada más no entiende. ¿Eso es lo que estamos viendo? Mira, estos ajustes empezaron en el 2014, después del 2015, 2016 y nos anuncian otro para el 2017 y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué se traduce la contracción del gasto público? Que las empresas pasan a venderle menos al gobierno. Entonces, esto disminuye el ingreso de las empresas y por lo tanto pasan a invertir menos. Entonces, es un efecto multiplicador. Entonces, a la disminución del gasto público se suma la disminución de la inversión del sector privado, se suma la disminución del consumo por parte de aquellos que quedan desempleados y entonces es una bola de nieve que nos lleva al estancamiento y nos lleva a una situación donde la economía pasa a estar más débil para encarar los embates externos. Exactamente, el mundo externo, doctor Arturo, sí nos está pegando, que China viene en detrimento, que la situación en Estados Unidos no es tan boyante. ¿Qué tanto nos pega el exterior y cuánta culpa tenemos en lo local? Mira, Raimundo, China era la economía victoriosa en este proceso de globalización que venía creciendo arriba del 10% en los últimos 30 años. Sí. Entonces, su dinámica se traducía en altos precios del petróleo, en altos precios de las materias primas, pero el momento en el cual se desacelera su dinámica económica pasa a demandar menos petróleo, menos recursos naturales y de ahí la caída internacional de los precios del petróleo y de las materias primas. Entonces, México es altamente afectado. ¿Por qué? Porque por más que se dice que no estamos petrolizados, la cuestión es de la caída internacional del precio del petróleo, afecta a las finanzas públicas, afecta al sector externo y ahí está la devaluación de la actividad económica. Y luego también México está íntimamente relacionado con la economía de Estados Unidos. Estados Unidos en los últimos meses, a partir de noviembre y diciembre, empieza a ver desacelerada su actividad económica por el dólar fuerte que tiene, que está perdiendo competitividad. Entonces, al desacelerarse Estados Unidos, pues más caen las exportaciones de nuestro país. Y de nuevo, Raimundo, es decir, los tomadores de decisiones en una economía deben tomar en cuenta de que no podemos seguir con esta política económica de estar apostando a más tratados de libre comercio. Ahí está, que ya se aprobó el TPP,
el tratado ese de transpacífico que va a ser aprobado por el Congreso, en un contexto donde el comercio internacional está cayendo, donde está desacelerándose la economía mundial y por lo tanto cae el comercio internacional. Entonces, ¿por qué sigues firmando más tratados de libre comercio si no hay perspectiva de crecimiento hacia afuera? O sea, tú tendrías que mover el modelo económico hacia adentro, como lo está haciendo China. O sea, China está modificando su modelo económico hacia el consumo y hacia servicios. ¿Por qué? Porque sabe que perfectamente que ya no puede crecer en torno a exportaciones porque el resto del mundo no está creciendo. Y en cambio nuestro país se sigue apostando el crecimiento hacia afuera. Doctor, es no tener memoria histórica, no tomar en cuenta el entorno internacional actual. Doctor Arturo Huerta González, académico de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿qué le dice usted al auditorio común, a los 120 millones de mexicanos? Quitemos a lo mejor 1 millón, que son los que quizá tengan una situación económica distinta. A los 119 millones, ¿qué podemos esperar? ¿Qué viene y qué hacemos la mayoría de mexicanos? En 30 segundos para que no nos corten. Mira, la cuestión, Raimundo, es que los que toman decisiones, que es el gobierno y el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, deben de crear un debate donde participen los académicos de las diferentes universidades públicas y privadas para debatir cuál es la problemática que estamos enfrentando y cómo salir de ella. O sea, en el sentido de que no puedes tú seguir apostando a una estrategia de desarrollo que no da cierto, y tienes que enfocar tu dinámica económica a satisfacer las demandas nacionales. En este país, Raimundo, no hay política de empleo, no hay política de incremento salarial, no hay política de redistribución del ingreso. Esos son los problemas de nuestro país. O sea, los problemas del país no son de inflación, hasta ahora, ¿no? Los problemas del país es que no está creciendo, no está creando empleo, no está incrementando salarios. Los problemas el escenario no es boyante, no es luminoso para México. ¿Perdón? El escenario no es boyante, no es luminoso para México. No, en absoluto. Repito, yo he ido diciendo, estamos viendo día a día, Raimundo, la crisis, el anuncio de una crisis anunciada día a día. Sí. Entonces, por lo tanto, no podemos quedarnos cruzados de brazos para que esta situación se siga profundizando, sino que el gobierno, el Congreso debe tomar medidas para frenar la salida de capitales. Fíjate, si han salido más de 26,000 millones de dólares por la especulación, perfectamente esos 26,000 millones de dólares los pudiste haber canalizado a desarrollar la agricultura, la industria, para fortalecer la esfera productiva nacional y así hacer frente al embate internacional. Y no, doctor, podemos tener comunicación con usted próximamente. Creo que además de ser muy claro, está poniendo los puntos sobre donde deben de ir exactamente. Ojalá podamos seguir comentando y platicando con usted. Claro que sí, Raimundo. Un gusto saludarle, muy amable, buenas tardes.